César López, miembro vocal de la Junta Directiva de SEAE y desde hace bastante pocos años, y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Ecología, de un grupo de investigación que se llama el Laboratorio de Socioecosistemas. Entonces, el primer ponente, para mí es un honor presentarte, porque eres referente para nosotros en muchos temas relacionados con la economía ecológica, que es un paradigma, ¿no?, en el cual nosotros nos movemos y hemos transitado desde la ecología hacia pues, la economía, la sociedad, ¿no? y por supuesto con la agroecología de punto central. No me voy a extender mucho, pues en el caso de Enric, bueno, tengo aquí la chuleta, un poco para dar un poco a los que no le conocéis, que me imagino que la mayoría le conoceréis. Ha sido catedrático, ¿no?, del Departamento de Historia Económica, Instituciones Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, y investigador en varios grupos, entre ellos de investigación de economías preindustriales y aspectos agrarios de las economías industriales, y el de Economic History and Development, ¿no?, en inglés. Y además, pues en eso me identifico mucho contigo, que has pertenecido, ¿no?, a grupos de innovación docente, que creo que tenemos esa función. Tomo un poco la idea que has comentado de que la academia pues hemos fracasado bastante, ¿no? Yo que ahora he tenido una experiencia importante como director de sostenibilidad en mi universidad. Pues bueno, no voy a contar eso porque no hay tiempo, pero efectivamente la sensación de fracaso de integrar las lógicas de la agroecología dentro de un sistema universitario que básicamente está metido en la lógica neoliberal y o sea, ahora mismo a mí me han encomendado, un segundo, no lo cuento, la coordinación de un grado, la renovación de un grado de ciencias ambientales, porque está de capa caída, y al mismo tiempo se están en mi universidad fomentando grados como el de agrobiotecnología, que si tú ves todas las asignaturas que tiene, o sea, que te dices, nos hemos vendido totalmente a la agroindustria, ¿no?, o por lo menos una parte importante de la academia. Entonces somos una minoría, y yo creo que en este caso, Enric, tú nos representas muy bien, ¿no?, yo creo, para tirar ahí un poco de estas lógicas mucho más vinculadas a la economía ecológica. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, yo me he pasado muchos años en la boca del lobo, imaginaros, en la Facultad de Economía de Empresa, haciendo agroecología allí, ¿vale? Bueno, pues vamos al asunto. Muchas gracias, Carlos. Yo soy muy obediente, entonces Aina me ha dicho que tengo que hablar de los últimos 100 años. Entonces lo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Pero también me gustaría conectar mucho con la actualidad y el futuro. Entonces... Para que te escuchen en internet vas a tener que sentarte. Muy bien, entonces, como miembro que me he puesto aquí, soy del Comité Científico Asesor y Ciudadano Asesor de la Agroecology Partnership, que no sé si conocéis, de la Comisión Europea, ¿vale? Además de otras cosas, muchas otras cosas, por ejemplo, Ecologistas en Acción. Mensaje, ¿no? Creo que es muy importante, ha ido saliendo, pero la SEAE sois, digamos, un actor, somos, digamos, unos actores fundamentales para lanzar este mensaje, es que el sistema agroalimentario actual, agroindustrial, evidentemente, es una gran parte del problema, pero sobre todo es y debe ser una enorme parte de la solución. Porque el sistema agroalimentario ha traspasado 5 de los 7 límites planetarios ya traspasados. Bueno, todo esto lo sabéis. También sabéis que la transición agroecológica hacia estos ecoterritorios y ecorregiones requiere avanzar en este cambio de todo el sistema, de toda la cadena de producción y consumo y de valor agroalimentaria, y que esto tiene que ver también con el avance de la propia agroecología como ciencia, como práctica, como movimiento, con este salto de escala desde el nivel de finca, parcela, al nivel de paisaje, territorio y sistema. Y régimen alimentario
mundial que hay que transformar radicalmente. Dicho esto, lo que me ha pedido Aina y lo que quiero contaros muy brevemente es, justamente, pues voy a publicar pronto, espero, un libro en inglés y también en castellano que conecta la agroecología con la economía ecológica. Y este libro, y lo que yo he aprendido con un equipo de investigación con el que lo hemos desarrollado, no yo, digamos, conecta básicamente dos ideas fundamentales. Una idea nos viene del gran ecólogo catalán de España, el primer ecólogo en España, Ramón Margalef, quien nos dejó la idea de que la explotación tradicional, cuando la agricultura era ecológica por necesidad, no había otra, o solo empezaba a haber otra muy incipientemente, organizaba, decía él, el espacio como un mosaico de campos de cultivos, setos, pastos, fragmentos de bosques, y en su opinión este era un instrumento de conservación muy importante de la biodiversidad. Y el mecanismo básico por el que ocurría esto, y él lo explicaba, era porque la energía externa que el trabajo y el saber campesino pone en el territorio transformando un ecosistema natural en un agroecosistema, lo hacía de manera diversa, con unos motivos de distribución de esta energía y este conocimiento y este trabajo distinto y complejo en el territorio. Primera idea. Segunda idea, que viene del mundo indígena, de las comunidades tradicionales, que lo dijo Albert Howard en su testamento agrícola de los años 40, y lo recoge y lo está difundiendo en el mundo Vandana Shiva, pero diciendo esto no es mío, esto es del saber campesino. La idea de la ley del retorno se ha traducido al castellano como principio de devolución. Cuando tomamos, producir alimentos, trabajar la tierra, lo sabéis, los que lo hacéis perfectamente, es coproducir con la naturaleza. Y entonces, en esta relación íntima de trabajar con el mundo vivo, con unos suelos vivos, con unas plantas vivas, con unos animales vivos, implica un principio en el que cada vez que tomamos algo de la naturaleza hay que devolverle algo a la naturaleza. Ese es el principio de devolución. Y es entonces nuestra idea básica, y este libro que es fundamental, por ejemplo, de Jean-Luc Van der Ploeg, de la recampesinización, un manifiesto chayanoviano, el arte de cultivar bien la tierra, relaciona las dos cosas. La idea básica es que ambas dos cosas están relacionadas para bien o para mal. Cuando lo que tenemos son sistemas de bioeconomía circular de verdad, no ese bla 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 de la economía circular, la que tenemos es completamente lineal, sino la que puede ser y es en realidad a pequeña o a mediana escala, donde se practica la agricultura ecológica y la agroecología bien hecha, es circular, ¿vale? Y gracias a esto, nuestra hipótesis y nuestros resultados demuestran que Margalef tenía razón, que Vandana Shiva tiene razón. Cuando eso ocurre, se generan paisajes en mosaico, complejos, diversos, que acogen mucha diversidad de hábitats que permiten mucha biodiversidad asociada. Quizá no toda, pero una gran parte sí. En cambio, cuando la transformamos, como ha hecho la mal llamada Revolución Verde y toda la industrialización de la agricultura en estos 100 años de los que me habéis pedido que hable, es justamente pasar de aquello a esto. O sea, un sistema completamente lineal basado en energía externa de combustibles fósiles, con una enorme dependencia también socioeconómica y también cultural y mental de esas grandes corporaciones que dominan estos inputs externos, y esa desconexión funcional, porque incluso que haya biomasa reutilizada, por ejemplo, en la fabricación de piensos que se come el ganado, con una agricultura industrial desconectada en realidad, se le llama integrada, pero es verticalmente integrada con las corporaciones. Es completamente desintegrada del territorio y funcionalmente de los agroecosistemas. Entonces tenemos que esa desagregación entre ganadería y cultivo y bosque nos generan estos paisajes donde perdemos biodiversidad y servicios ecosistémicos. Esta es la clave de la gran transformación de los últimos 100, 150, depende de los países, 200 años, de la que hay que salir urgentemente. Y esto lo analizamos, esta parte es un poco más dura, pero seguro que me vais a entender. Nosotros lo que hacemos es balances energéticos de materia y energía y de cómo, siguiendo esta hipótesis de Margalef,
cómo quien trabaja la tierra y cultiva y tiene ganados en ganadería extensiva ecológica, etc., mueve estos balances, ¿no? Entonces, esto se ha hecho desde hace medio siglo, casi o un poco más. Balances de energía y los retornos de la energía que invertimos. Cuánta energía le ponemos en el sistema y cuánta obtenemos. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de madera, por tanto todo esto se puede contar bien en energía. Pero durante estos 50 años, si aquí está el límite del agroecosistema, lo que se ha hecho es solo contar un retorno energético de lo que se extrae aquí y de lo que se pone de fuera, allá. Pero quedaba en caja negra lo que ocurre dentro. Y es la clave. Entonces lo que nosotros hemos hecho es verlo de manera circular y contar esos retornos en distintos puntos de este sistema que es mucho más complejo y vivo. Y entonces, solo voy a hablar de estos tres, hemos hecho tres tasas de retorno. La tasa de retorno conjunta a los inputs externos y los internos, que es esta biomasa que recircula, ese retorno de Bandana Shiva, ese principio de devolución, eso que le devolvemos al sistema, esa materia y energía que le permite regenerarse y seguir funcionando, y nosotras coproduciendo con ellas. Y entonces eso es lo que permite pues esa parte, digamos, de lo que es el ganado, lo que es el cultivo y el bosque y los pastos, y la biodiversidad asociada. Entonces todos estos flujos los contamos, los medimos, y entonces lo que obtenemos, y este es un ejemplo que hemos hecho aquí en Cataluña y que hemos trabajado como banco de pruebas. Aquí tenéis, no sé si lo veis muy bien, pero básicamente la idea es que el grosor, estos diagramas de flujo, el grosor es la cantidad de gigajulios de energía que llevan, ¿no?, cada uno de estos flujos. En 1860, cuando no había otra agricultura que la ecológica, fuera, y no digo que sea perfecta en aquel momento, pero tampoco se trata de volver a ella, pero en aquel momento era ecológica. Como veis, el retorno era muy grande y la dependencia de inputs externos era pequeñísima. Resultado, tenéis aquí el mosaico del paisaje, que imprimía este saber hacer y este trabajo campesino en un territorio. Los distintos colores, aquí había mucha viña, había mucho cereal, había mucho bosque mezclados, había pastos, había olivos, había almendros. Luego, en 1956, pasó la filoxera, no se replantó de vid, como veis, creció el bosque, perdimos territorio. Es verdad que en este momento la parte que quedaba no cosechada en 1860 no cosechada para la biodiversidad era un poco pequeña, pero en cambio el mosaico que creaban era bueno, digamos, para la biodiversidad. La biodiversidad necesita las dos cosas: dejarle suficiente fitomasa, ¿vale?, para que viva, pero también hábitats viables para ello. Y diversos, porque si no lo que tenemos es una sola especie que nos invade todo, como nos ocurre ahora, ¿no?, con por ejemplo, los jabalíes en Cataluña o incluso otros. Entonces, en 1956, que era una etapa intermedia, a medio camino entre orgánico y ya semi-industrial, pero como veis, los inputs externos habían crecido, pero todavía eran relativamente pequeños y todavía se mantenía un cierto nivel de recirculación. El abandono de una parte de la presión sobre el territorio pues había permitido aumentar un poco la no cosechada, en un contexto en que todavía había suficiente mosaico, pero se había perdido una parte, como para mantener cierta biodiversidad. Y esto es lo que teníamos a principios del siglo XXI, perdón. Bueno, es impresionante, ¿no? La cantidad de energía que viene de fuera supera toda la fotosíntesis del territorio en un año, ¿vale? Estos son importaciones de piensos, inputs externos basados en combustibles fósiles, todo está ahí metido. Fijaros cómo esta es una zona bastante industrial de la región metropolitana de Barcelona. El rojo son polígonos y el crecimiento de las ciudades, ¿no?, ahí, pero también el crecimiento del bosque, el abandono del bosque, ¿no?, que explica esto. Pero claro, esto, aparte de incendios forestales, se acaba generando, pues eso, que tenemos unas pocas especies que se convierten en una plaga, ¿vale?, no biodiversidad. Y en cambio, fijaros cómo se ha reducido el retorno, ¿vale?
Entonces, sobre la base de esto, de este tipo de análisis, podemos, esta es la parte, si queréis, un poco más matemática y dura, pero seguro que me vais a entender, en el que estos tres retornos, el retorno final lo dividimos en dos retornos. El retorno energético a los inputs externos, que es el que se medía desde siempre, y a los inputs internos. Claro, este retorno a los inputs internos es un equilibrio. Si se puede aumentar reduciendo el retorno a los bienes fondo vivos, que decimos en economía ecológica, esos bienes fondo vivos autorreproducibles, pero que en un agroecosistema se reproducen en función del trabajo campesino también, coproduciendo con la naturaleza. Y claro, es de doble filo, ¿no? Que sean muy altos depende. Puede ser que no estamos devolviendo lo suficiente, o depende de si estamos siendo muy agroecológicos y muy ecoeficientes. Pero en cualquier caso tenemos que jugar los tres, y hay una relación matemática cuya demostración es muy fácil, porque hasta yo la pude encontrar, que es esta, es decir, el retorno final es el resultado de la multiplicación de los retornos externos e internos dividido por su suma. Y esta función genera una figura que está aquí arriba, tridimensional, de todos los valores que pueden tomar simultáneamente esos tres retornos energéticos. A los inputs totales, a los inputs internos y a los inputs externos, que están en cada uno de los ejes de esta figura, ¿vale? El geroid es el retorno a los inputs externos, este es a los internos, y la altura es el final, a los dos. Y lo podemos representar como un mapa, es decir, las curvas de nivel es el retorno final, ¿vale? Y tenemos el interno y el externo. ¿Para qué nos sirve el mapa? Pues para mapear los perfiles energéticos, cómo van cambiando en el tiempo. Y cuando analizamos esta figura, que además al tener esta forma que tiene de un cono, es una sección de cono, etcétera, matemáticamente, esto es gracias a una amiga matemática a la que llamé, oye, cuéntame qué quiere decir esta ecuación, pues descubrimos rápidamente tres cosas en realidad. La primera, que está dividida en dos secciones. La parte de arriba se corresponde a la agroecología, a los perfiles propios de la agricultura ecológica y agroecológica, y esta a la agroindustrial. ¿Por qué? Porque allá arriba los retornos externos son altos, claro, porque no trabajamos con inputs externos. El input externo principal es el trabajo humano, pero es pequeño, y la alimentación de quien trabaja allí, etcétera. Pero no dependemos de combustibles fósiles. Por tanto, y precisamente porque ya es muy alto el retorno a los inputs externos porque se emplean pocos, la clave está en mejorar los inputs internos, esa ley del retorno, cómo se manejan estos retornos. En el otro lado ocurre exactamente lo contrario. Los retornos internos han sido abandonados o sustituidos o convertidos en esta especie de bucle que os contaba de las granjas industriales de engorde de la ganadería industrial, y entonces, por tanto, ya tenemos como dibujados en el mapa energético esos dos perfiles para identificar qué está ocurriendo. Aquí lo que tenéis es matemáticamente los caminos óptimos para mejorar el retorno final según estés en un lado o en el otro. Y la diagonal nos muestra aquí con los vectores, estos vectores, estas flechas, nos dicen, según el lugar donde estés, para mejorar el retorno final, hacia dónde te tienes que dirigir. Y cuanto más larga la flecha, mayor el potencial. Claro, al final se va reduciendo siempre, porque está el segundo principio de la termodinámica y se cumple por narices. Pero hay unas regiones en las que hay mayor potencial, en los dos lados, por cierto. Vale. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues para mirar qué ha ocurrido en la realidad. Entonces, en un proyecto internacional que nos financiaron bien desde Canadá durante muchos años y fue una red internacional, estuvimos reconstruyendo 82 balances energéticos en todo este periodo desde el siglo XIX hasta ahora, en Norteamérica, Europa, también luego, no, aquí no están, pero en América Latina, y cuando lo reunimos en el mapa y vimos qué ocurría, fijaros, en verde tenéis los sistemas ecológicos
preindustriales, en amarillo esos intermedios y en rojo los agroindustriales. Y lo que encontramos es lo que hemos llamado la trampa energética de la agricultura industrial, ¿vale? Le llamamos trampa energética porque se concentran en ese punto, en ese vértice que es el 0, 0, 0, cerca del 0, 0, 0. Se ve mejor cuando lo vemos comparando a lo que serían las direcciones óptimas que se podrían haber tomado con las reales en el mapa bidimensional. Se concentran acá. Vale, ¿cómo se sale de esta trampa energética de la agricultura industrial? Pues primero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Básicamente por dos factores impulsores que tienen que ver con la hipótesis que os decía al principio. Por un lado, la dieta hipercarnívora de todo el mundo desarrollado, fijaros que esto es básicamente Norteamérica y Europa, en el que estas cadenas industriales lineales pienso-carne han evidentemente reducido los retornos energéticos porque es muy ineficiente. Los partidarios de la ganadería industrial dirán, ¿cómo que ineficiente? Nosotros, a través de torturar a estos animales que no se puedan mover, etc., conseguimos que la eficiencia de la conversión del pienso en carne sea más eficiente que tú, ganadero, que tienes tus ovejas o tu ganado circulando. Es verdad, pero eso es una eficiencia parcial, no del sistema. Cuando contamos todos los otros servicios que la ganadería, bien hecha, con bienestar animal, da, por ejemplo, cuando contamos el estiércol, cuando contamos si los utilizamos como para arar, por ejemplo, o para mover, etc., si contamos todas su multifuncionalidad, entonces claramente es muy superior la ganadería tradicional y la ganadería extensiva que la industrial. Es un ejemplo muy claro de cómo hay unas trampas constantemente con esto de las eficiencias cuando se mide la eficiencia parcial y no una eficiencia sistémica. Segundo elemento que explica la trampa energética, el abandono del bosque, del que se habla muy poco, por cierto, pero muy importante para la biodiversidad. Porque resulta que llevamos siglos, en algunas partes, más de siglo y medio, con transición forestal en verde de la FAO, en que el bosque está creciendo, creciendo, creciendo por abandono. Mientras se desforesta, se sigue deforestando todos los trópicos, justamente porque todos nuestros muebles de Ikea y tal, ¿de dónde vienen? Pues de acá, ¿vale? Además de la frontera agrícola que se expande agroindustrial, etc. Y toda la violencia que lleva incorporada. Vale. Entonces, claro, ¿por qué es importante el bosque también? Y no explotarlo bien, no gestionarlo bien. Pues porque estamos dejando de utilizar un producto que tiene un contenido energético muy alto, la madera, y que se puede obtener con una cantidad de inputs externos y también en este caso internos bastante pequeña. Entonces, al retirar este componente del sistema, pues cae la eficiencia conjunta. Y llegamos entonces al punto crucial. ¿Cómo se sale de esta trampa energética de la agricultura industrial? Pues hay dos caminos, según el análisis, ¿vale? Claramente, e incompatibles, claramente. Y uno se están dando, por desgracia, ir hacia la derecha, ¿vale? Abandonando ya cualquier reutilización y llegando al nivel de inputs externos en que hasta sustituimos el sol por LEDs, ¿vale? Esta barbaridad, que significa ya no solo trabajar contra la naturaleza, como hace la agricultura industrial, sino pretender sustituirla. Evidentemente se pueden conseguir ciertas mejoras parciales de eficiencia en esta dirección, pero ¿cuántos materiales raros, cuántos, etcétera, están detrás de esto? Entonces, considero que este camino es un camino claro de insostenibilidad. La otra es la transición agroecológica, ¿vale? Y llegamos quizá al punto principal donde me quiero casi terminar, y insistir en lo más importante, y es que este tipo de análisis nos dice una cosa muy importante: hay que elegir. Son caminos incompatibles. No sé si habéis visto las flechitas, pero justamente en la diagonal que separa las dos partes de este mapa energético es donde los retornos son más pequeños e iguales
desde el principio. Y donde hay capacidad de mejora es o aquí o en todo caso allá, pero como aquí solo contamos en energía, no están los materiales, no están otros impactos, esa vía, digamos, alternativa de la agroindustria a tope, pues es un camino que si se cuenta todo lo que aquí no está contado, es un camino insostenible, ¿no? Por tanto, es aquel. Y claro, el problema es que yo, que si estando, por ejemplo, de asesor de la Comisión Europea en esta Agroecology Partnership, o a veces, pues, tratando, por ejemplo, de intentar que las comunidades autónomas españolas se sumen, de las cuales, por desgracia, de momento solo son Andalucía y Extremadura. Pues claro, me encuentro con muchos decisores políticos, etcétera, que no quieren elegir. Quieren dar un poquito, no mucho, un poquito a la agroecología, un poquito a la biodiversidad, un poquito, mientras siguen dando dinero a cabazos a la agroindustria, ¿vale? Entonces, eso es la Comisión Europea también, que quede claro que yo soy asesor y todos los 7 asesores que estamos de este programa lo tenemos muy claro, pero que nos dan una pequeña oportunidad y un pequeño resquicio que os invito a aprovechar, pero la política agraria común sigue todavía volcada, todavía en la otra dirección y no quieren elegir, pero es que hay que elegir. Y entonces voy a terminar con 2 ideas. La primera es que todo esto que parece muy teórico y muy de academia y muy de publicar papers, que sí, también, por ejemplo, esta comunidad indígena del pueblo Coconuco en la reserva de Puracé en Colombia, pues la ha utilizado para ver, por ejemplo, ha hecho su diagnóstico de su sistema después que recuperaron, después de una lucha primero violenta y luego más pacífica y finalmente les devolvieron las tierras, pues para ver cómo lo tienen, que por cierto ya lo tienen muy bien, fijaros esta flecha tan enorme, es el parque natural que tienen ahí también, muy importante, del páramo, donde les viene el agua, para ellos es sagrado, este territorio es sagrado, no se puede tocar, pero a pesar de todo son conscientes que pueden mejorar, porque han heredado de la etapa de la hacienda ciertas formas de cultivar café y otras cosas que son manifiestamente mejorables, y entonces en su enfoque pues quieren llegar aquí. Y fijaros que entonces pueden dibujar su mapa, ¿vale? Este es su escenario futuro de transición agroecológica y utilizan con nosotros ayudándoles estos enfoques, estas metodologías. La otra cosa con la que quiero terminar es un poco volviendo a esta cruce de caminos, ¿no? O vamos por aquí o vamos para allá. Ya off the record, hemos estado en el equipo, en un proyecto reciente, estudiando las contabilidades puras y duras en dinero, ¿vale? De la RECAN, Red Agraria Contable Nacional. Los últimos 6 años en España, 61.000 observaciones. ¿Quién hace agricultura ecológica total o parcialmente? ¿Quién hace agricultura convencional? ¿Y cómo le salen o no le salen los números? El resultado es el siguiente. Todos los que habéis optado, estáis optando por la agricultura ecológica, depende de la orientación técnico-productiva en la comunidad autónoma o lugar, pero básicamente siempre los que han optado por la agricultura ecológica o están mejor en términos de rendimiento neto financiero, se mida como se mida, lo hemos medido con un catedrático de contabilidad de mi facultad, de todas las maneras posibles, mejor, o en algunos casos igual de mal que los agroindustriales. ¿Vale? ¿De qué depende que estéis mejor o igual que los agroindustriales? Básicamente la explicación de que los números salgan mejor con agricultura ecológica, a pesar de que naturalmente el yield gap físico existe todavía, aunque se puede ir reduciendo con la agroecología. Y que, como he dicho, no torturando a los animales se produce menos carne por animal, claro que sí, ¿vale? En términos brutos de dinero también ocurre, es decir, por cabeza de ganado y por hectárea, cuando hacemos la contabilidad se ingresa menos y dices, ¿y cómo al final están mejor? Por el ahorro de inputs externos, clave, que es mucho más que dinero, es
liberarse de la dependencia de las grandes corporaciones que dominan el sistema agroalimentario mundial y hacer un producto distinto, mucho más saludable, mucho más disfrutable comiendo, pero a veces se consigue tener una cadena corta para vender ese producto como un producto diferenciado y a veces no tanto o a veces nada. Y eso es lo que explica ese segundo, ¿vale? La falta de canales cortos alternativos, y esto es el cambio de sistema del que hablamos. Estos son los ecoterritorios, las ecorregiones, esa es la gran tarea, ¿vale? Pero si se consiguen las dos cosas, los números están saliendo. Y la agricultura ecológica en el último año en España ha crecido un 12% en un solo año. 350.000 hectáreas en un solo año. Está pasando y no salen los medios de comunicación, no se dice, no se reconoce, no se visibiliza, pero está ocurriendo, ¿vale? Entonces, hay muchos problemas, estamos en un mundo terrible, manifiestamente mejorable, no cabe ninguna duda. A pesar de todo hay esperanza y está ocurriendo. La transición ecológica ya está ocurriendo a pequeña escala, pese a todo. Y lo que se necesita, y para eso estamos aquí, es apoyarla, es darle toda la visibilidad y todo el apoyo que merece. Muchas gracias.